Hola, bienvenidos a Planeta GSM. Soy Mauricio y recuerda que esto es Repara a otro nivel. Querido, vamos por la tercera clase de este curso de reparación de teléfonos celulares, este curso de protocolo de diagnóstico. Estamos todavía en equipos que no encienden y nos queda todavía una clase. En esta vamos a ver estos equipos que al nosotros conectarlos a la fuente de poder, darle la tecla de power, la fuente no tiene consumo en el amperímetro. Es decir, como si la tecla estuviese dañada. Tercera clase. No hay consumo al pulsar la tecla de encendido. Antes de entrar en este protocolo, yo quiero decir que se sobreentiende que la tecla se ha probado, que la tecla no está dañada. Y yo doy por hecho que quienes están tal vez viendo esta serie de videos de clase ya son técnicos que reparan, pero no sé por qué di por hecho algo que no es obvio. Es decir, me parece que debería ser obvio y por supuesto que no lo es. Que yo soy muy cabezón a veces. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver para los que quizá hay alguien acá viendo este video que todavía no ha reparado el primer teléfono, que le gusta esto. Vamos a ver cómo probar la tecla de encendido. Porque se supone que acá en este protocolo ya di por hecho que la tecla está buena. Pero vamos a ver que eso sería lo primero a hacer, probar la tecla de encendido. Dicho sea de paso, en el video anterior, en el protocolo de diagnóstico en el video anterior, pues, alguien me escribió uno de los comentarios, Steven, que sería bueno que indicara cómo inyectar tensión a la línea. Y pues, si usted es técnico, debería saber esto, pero probablemente no lo sea, no ha reparado el primer teléfono. Entonces, antes de iniciar, vamos a ver cómo probar la tecla y pues cómo inyectar voltaje a una línea que está en corto, que era el caso del episodio anterior. Para probar una tecla, lo primero que debemos hacer es poner nuestro multímetro en continuidad. Y cualquier tecla tiene dos pads, dos pines. Vayámonos grabando esto. Tiene dos pines. Un pin y otro pin. Tal vez alguien me diga, pero Mauricio, yo veo más de un pin en la tecla. Es decir, yo veo 1, 2, 3, 4 y 5. Querido, les quiero contar que este pin grandote de acá, este de acá y este de acá, estos tres pines son para sujetar, si se da cuenta va a un blindaje que sujeta la tecla a la placa para que no se caiga, porque es algo que se le hace presión cada vez que se oprime. Pero realmente los dos únicos pines que tiene son estos dos. Cualquier tecla, si tiene 10 pincitos, 8 serán para sujetarlo. Los pines activos son dos. ¿Cómo lo probamos? Ponemos una punta del multímetro a un lado y la otra al otro. ¿Dónde pongo la positiva y dónde pongo la negativa? No importa, porque vamos a medir continuidad. Para probar la tecla, entonces simplemente oprimimos y hay continuidad. Ok, la tecla está bien. Para responder uno de los comentarios de cómo se le inyecta tensión a la línea. Sencillo, mira. Vamos a imaginarnos que una línea de estas, esto tiene acá el blindaje, pero cualquiera, a ver, que esta línea tenga un corto. Así que yo busco la parte que es la tierra con el multímetro. En este caso, esta es la tierra. Si usted dice, pero es que en los dos lados da continuidad, ponga el multímetro en la escala de ohm y ahí va a ver y se dará cuenta que uno de los lados, aunque esté en corto, tendrá un poco más alto el valor. Tal vez un lado de 002, que es la tierra, y el otro 003, que es la línea donde da el 3, la línea más alta le inyecta tensión. ¿Cómo? Pone la fuente en la tensión que le quiere inyectar, 4 voltios como lo dije. El negativo de la fuente lo pone a tierra, puede ser a un blindaje. Y con el positivo de la fuente le inyecta ahí donde está el corto, pero es la parte positiva. ¿Y cómo? Tocando así. Yo sé que inyectar tal vez suena a esto, a una jeringa,
Pero créanme que lo que hay adentro no es tensión, esto es flux. Y acá inyecto flux. Pero la tensión se inyecta al poner acá el positivo. Ahí le estoy inyectando tensión a la línea. Ya depende de cada uno, pues lo recursivo que sea, pues tal vez es incómodo así. Así que podríamos soldarle un cable. Yo le soldaría ahí un cable acá. Y le inyectaría tensión. Esa es la forma de inyectarle tensión a una línea. Es decir, si le quiere, le suelda un cable. Bien, ahora sí, no hay consumo al pulsar la tecla de encendido. Lo que yo hago primero, queridos, es esto: verificar si enciende con un estado alto, es decir, con un 1 lógico, o si por el contrario enciende con un estado bajo, es decir, con un 0 lógico. Todos los equipos electrónicos que enciendan con un pulso, no con un switch, no con un interruptor, sino con un pulsador, como enciende su TV, como enciende su cámara fotográfica y como encienden todos los celulares, es decir, con un encendido digital, todos van a encender solo de dos maneras. Solamente hay dos formas de que enciendan, queridos. Mira, una es con un estado lógico alto. Son pocos los equipos que encienden de esta manera, pero los hay. Es decir, con un 1 lógico. Y otro con un estado lógico bajo, como encienden la mayoría de equipos electrónicos, con un 0 lógico. Esto es súper sencillo, les explico, queridos. Un 1 lógico es un estado de voltaje, es una línea de no alimentación sino de comunicación. Comunica un estado, pero como he dicho en otras ocasiones, pues por allí la comunicación no es que vayan ni manzanas ni peras, ni tampoco van a ir canciones. Pues alguien dijo, allí van unos y ceros. Sí, pero eso no es el número 1 ni el número 0, son estados eléctricos. ¿Cuál es la diferencia de la alimentación? Que su corriente es muy baja, solamente para indicar un estado. Mire, no te compliques, es así de facilísimo. El 1 lógico es un 1.8 voltios, puede ser también 4 voltios, puede ser 5 voltios, y un 0 lógico es 0 voltios. Entonces, querido, mira cómo esto es de sencillo. Hay dos pincitos, ¿verdad? Ya dijimos que todas las teclas tienen dos pines. En el entendido de eso, si enciende con un 0 lógico, como la mayoría de equipos, significa esto: que uno de esos pines va a tierra. O sea, la tecla tiene uno de esos dos pines conectado a tierra. Y en el otro pin, que es la línea que va hacia el PMI, va a haber un estado lógico alto y enciende cuando ese estado lógico cambie de alto a bajo, es decir, de 1 a 0. ¿Y cómo cree que cambia? Pues oprimiendo la tecla, y al oprimirla, eso se cortocircuita. La línea se va a tierra y de 1 va a 0 voltios, desaparece ese voltaje. Espero que les haya quedado claro esto. ¿Cómo enciende con un 1 lógico? ¿Cómo sabemos los que no es tan frecuente, no es tan común, pero que los hay, los hay? Ninguno de los dos pines va a tierra, y en un pin hay un estado de voltaje y en el otro va al PMI. Cuando usted une la tecla, cuando la oprime, el voltaje que está en un pin pasa al otro pin y de ahí pues va directo al PMI y el PMI enciende. Mire, para resumir esto en dos frases, para saber si enciende con un 1 lógico, miramos la tecla de encendido, la de power, y si no tiene ninguna tierra, enciende con un 1 lógico. Si tiene un pin a tierra, enciende con un 0 lógico, como la mayoría de equipos. Vamos a verlo en el microscopio. Dije para allá, y ese es el de mi esposa, es en ese. Vamos a verlo. Ok, entonces con el multímetro en continuidad, este es el J7, no tiene tierra, no tiene tierra, así que este enciende con un 1 lógico. Acá vamos a ver otro Samsung que, aunque se parece, es otro, no es el mismo. No tiene tierra, sí tiene tierra. Acá estamos viendo los dos casos.
este que enciende con un 1 lógico, con un estado alto, y este que enciende con un estado bajo. Estado alto y estado bajo, ¿listo? Para resumir, mira, este que enciende con un estado alto, enciende cuando al PMIC le llega una señal alta, un voltaje, y este enciende cuando al PMIC le quitamos ese voltaje. Cuando el PMIC en un determinado punto, en un vals que se llama Power On, la tecla, la línea de encendido, allí va a haber un voltaje y cuando se lo quitamos, el equipo inicia el ciclo encendido. Y este es invertido. Ahora sí, querido, porque me la he pasado hablando y no hemos mirado el protocolo. Yo debo mirar eso primero y al darme cuenta que es con un estado lógico alto, voy a hacer lo siguiente. A medir el voltaje de 4 voltios generalmente. Esto es muy importante. Generalmente, aunque no es una regla, pero es lo más común, cuando enciende con un estado lógico alto, este estado lógico son 4 voltios generalmente. Eso lo voy a ver en la línea Power Key. En Power Key, en la tecla de encendido, en uno de los dos pines debo tener esto, los 4 voltios. Si eso está, si es correcto, yo lo que debo hacer es medir la señal de referencia en Power On, en tecla de encendido. ¿Cuál es Power On? El otro pincito donde no hay voltajes, Power On. Acá les quiero decir algo, queridos, esto es muy importante. Esa señal de referencia, como generalmente pasa a través de un resistor de 1K o más alto, al menos es de 1K, el multímetro en señal de diodo no lo alcanza a ver y vamos, o sea, queda en OL, no su multímetro seguramente. Hay otros multímetros que son configurables, este que yo uso acá, yo puedo configurar para que él mida señales más altas, así que su multímetro muy seguramente no lo va a ver. ¿Cuál es la solución? ¿Comprarse otro multímetro? No, aprender a usar el tuyo. Le digo cuál es el secreto, y esto sí es un secreto, no es estudiar y estudiar, esto sí o no un secreto, le digo la técnica mejor. Poner su multímetro en la escala alta de ohm. ¿Cómo mido la señal de referencia? Poniendo el multímetro en la escala alta de ohm. Y allí, queridos, en la escala alta de ohm puedo mirar esa señal de referencia. Les digo, por la resistencia. Entonces, pendientes con eso. Si la señal es correcta, yo lo que debo hacer es resoldar o cambiar el PMIC o el subPMIC. Ya saben y cuánto de medir. Midan de otro equipo mientras se familiarizan. ¿Listo? Si la señal es incorrecta, yo debo seguir la línea Power On a través del resistor a ver dónde está rota la línea. Generalmente este resistor que se altera, y generalmente los resistores se alteran hacia arriba, es decir, se pone con más resistencia a lo que es. Si es de 1K, se pone de 5K por el orden de megas. Y si esto me llevará tal vez hasta el PMIC, resoldar o cambiar el componente. ¿Qué componente? El PMIC me va a llevar hasta allí, porque también es posible que sea un problema del PMIC, que haya que resoldarlo o cambiarlo. Les comento acá en esto de resoldar o cambiar el componente. Yo generalmente lo que hago es cuando me doy cuenta que la señal está abierta desde el integrado, quito el integrado y con el integrado por fuera, mirando cuál es la bolita que lleva la señal, o sea, el vals, con el integrado por fuera, mido el integrado, le busco una tierra y pongo el positivo de mi multímetro y con el negativo pongo en ese pincito y busco la señal en el integrado. Si aparece, ya sé que tiene un problema de falso contacto y le hago revaling y lo monto y va a funcionar. Pero si no está la línea, entonces el integrado internamente está defectuoso, está abierto uno de los MOSFET. Hay que cambiarlo, por más revaling no va a funcionar. Listo, queridos. Esto para si enciende con un estado lógico alto. Medir el voltaje. Espérame, acá todavía falta el no. Si ese voltaje no está, yo tengo que medir la señal de referencia en el pin Power Key, ya no en Power On. ¿Cuál es Power Key? El que no es Power On, o sea, donde debe llegar el voltaje. Y seguir la línea de alimentación hasta Power Key, seguir esa línea
que le está llegando allá. Acá esta alimentación debería estar en paréntesis, porque aunque es un voltaje no es para alimentar, es para comunicar. Esta línea de dónde viene, generalmente del sub-PMIC o a veces del mismo PMIC. Del sub-PMIC o del mismo PMIC viene esa línea. Y yo debo mirar la señal de referencia. Es posible que esté o en corto o que esté abierta. Generalmente estas líneas casi nunca se ponen en corto por ser de comunicación. Generalmente no se ponen en corto, se abren, se alteran hacia arriba. Esto en el caso que sea el estado alto, como el J7, pero si es como la mayoría de equipos, mire, que encienden con un estado bajo, es decir, que uno de sus pincitos va a tierra, lo que yo hago es lo siguiente. Lo que yo tengo que medir ahí también es el voltaje, pero acá, a diferencia de los 4 voltios, generalmente es 1.8 voltios. No hagan reglas, queridos. Les diré esto hasta la saciedad, porque he encontrado equipos que encienden de esta manera y es 4 voltios el voltaje que llega allí, pero la mayoría es 1.8 voltios. Si el voltaje es correcto, si sí aparece el 1.8 voltios, yo lo que tengo que hacer es resoldar o cambiar el PMIC o el sub-PMIC. Generalmente es el PMIC principal. ¿Cuál de los dos? Pues de donde viene esa línea, lo van a ver en el diagrama o con la placa. Así, ¿por qué? Porque la otra línea va a tierra. Ah, claro, debo medir también que la tecla tenga tierra. En el pincito, otro pincito allá, tierra. Si tiene tierra, ya no debo medir nada más. O sea, se está generando el 1.8. Cuando usted oprime la tecla, se genera el estado bajo, se genera el cero lógico y el equipo no intenta encender, así que debo cambiar el sub-PMIC o el PMIC. Lo otro que yo debo hacer si el voltaje de 1.8 es incorrecto, es decir, no está ese voltaje, yo lo que tengo que hacer es medir la señal de referencia en ese pin y seguir la línea power on a través del resistor. Esto me llevará hasta el PMIC. Lo resuelvo o lo cambio. Listo, queridos. Acá no he considerado el cristal oscilador. En la próxima clase les diré por qué no lo consideré, porque alguien está diciendo, y el cristal, sí, el cristal de 32 kHz, el de 19.2 MHz, el cristal del PMIC, el que lo hace oscilar, de eso hablaremos en otra clase, por qué no lo consideré acá. Listo, queridos, esto es todo, pero antes de despedirme, yo quiero que vayamos un momento a la placa y miremos las dos formas de encendido. Ok, lo que debemos hacer es poner el multímetro en voltios, porque eso es lo que voy a medir, una tensión. Las señales de comunicación simples se miden con el multímetro. Hay otras señales de comunicación mucho más complejas, pero las simples, los reset, los enable, los interruptores, que son líneas de comunicación, esto que es un pulsador, se mide con multímetro, sencillo. Las líneas de comunicación más complejas, los bus como I2C, UART, I2S, líneas MIPI, esas líneas las medimos con osciloscopio, pero las líneas simples sí las medimos con multímetro. ¿En qué? En voltios, porque eso es lo que voy a medir. Listo, mira, vamos a ver primero el equipo que enciende con un estado lógico alto, que no es tan común, pero bueno, que los hay, los hay. Este Samsung. Entonces lo que yo tengo que hacer es medir esto. Ahí empezaba el protocolo de diagnóstico. Listo, acá no hay voltaje, es decir, esta es power on y esto sería power key. Y ok, mira, esta como enciende de esta manera, lo que sucede es que esta línea va al PMIC. Ahí no hay voltaje. Cuando yo oprimo acá la tecla, mira, ahí hay voltaje y va al PMIC y el equipo empieza el ciclo de encendido. Ahora bien, antes de ir al otro equipo, miremos qué era lo que yo les hablaba de la señal de referencia.
pongo mi multímetro en diodo, ¿verdad? Para medir las impedancias, las caídas de tensión. Como a usted se le ocurra llamarle, está bien. Lo importante es que comprenda qué es lo que está haciendo. Entonces, sabemos que eso es sin alimentar el equipo. El positivo a tierra, dijo alguien. Y con el negativo, acá no la voy a medir porque ya sé que esta es power key, es en power on, porque se supone que el voltaje estaba. Medir la señal de referencia. Mírala, no hay. Entonces vamos a creer que la señal está abierta, que ahí está el daño. Recuerden, estas señales en las teclas, sean de volumen, en las teclas de encendido, son señales más altas que su multímetro no la alcanzará a medir. Les digo que hay unos que se pueden configurar, cómprate ese, o si quiere, haz esto, mira, cambia el multímetro a la escala alta de ohm. Si su multímetro es como este que yo estoy usando, que es autorrango, pues la escala alta de ohmios es en automático. Al yo poner ohmios, mide hasta 200 megaohmios. Y vamos a hacer lo mismo. Ahora voy a volver a medir. Y mira que la línea no está abierta. Si estuviera abierta, daría así. OL o overloaded. Dicho esto, volvamos a el otro equipo. Este era un J7. Vamos a ver cómo encienden la mayoría. Miren, así enciende, por ejemplo, los iPhone y casi todos los equipos. Esto es una Note 9. Esto es una placa de una Note. Mira, los que me ven solamente poniendo el cable positivo, les cuento, yo pongo el negativo por allá abajo en un blindaje, así. Si hay alguien por acá, bienvenido. Y nunca he reparado, la verdad, mi hermano, mi querida, esto es muy, muy, muy emocionante. Yo hace 20 años intento hacer esto cada día y difícilmente me dedicaría a otra cosa, porque es muy chévere esto. Así que, mira, lo que hacemos es esto. Una de estas líneas es... Ok, mírala. Esta es la línea de power. Y como este enciende con un estado lógico bajo, es decir, un pincito, este es la tierra, él enciende. Cuando yo oprimo allá la flex, él lo que hace es que la tecla de encendido yo oprimo, él lo que hace es que une esto con esto. Esta línea va para el PMIC. Hay 1.8 voltios ahí always, es decir, en todo momento. Basta con que yo alimente la placa, ponga la batería y este 1.8 se va a dar porque es un 1.8 always, siempre. Así que basta cuando enciende, cuando ese 1.8 se desaparece. ¿Cómo lo desaparezco? Al cortocircuitarlo con tierra. O como en algún país, no le voy a contar dónde, pero alguien me dijo, Mauricio, también lo podemos desaparecer desconectándole la batería. Y así también enciende. Yo le dije, inténtelo a ver y me cuenta. Listo, querido, nos falta solo una clase. Próximo miércoles, la que más me gusta. Cuando hay consumo al pulsar la tecla de encendido y de todo modo el equipo no enciende. Son los equipos que más me gustan reparar a mí personalmente, cuando me llegan así. Y vamos a hablar de los cristales osciladores, cómo medirlos. ¿Listo? Espero que le estén sacando el máximo provecho a estos días. Recuerden que esto no son vacaciones, esto no es día de estarnos durmiendo todo el día en la cama, de viendo todo el día televisión. Es día de aprender algo nuevo. Tenemos la escuela abierta, vamos a tener la escuela abierta. Aprende algo nuevo. Si es de electrónica, maravilloso, pero los que ya saben mucho de electrónica, ¿por qué no aprenden de pronto a peluquear? A ver si me hacen el favor y me peluquean. Soy ya como un león. Aprende algo nuevo, manicure, no sé, alguna cosa nueva. Queridos, Dios les bendiga. Un abrazo.